Misericordia, senda de paz. ¿Qué tal, amigos? Nos da muchísimo gusto estar de nuevo con ustedes en este su programa Misericordia, senda de paz. ¿Cómo no darnos gusto porque tenemos de invitado un invitado especial, el padre Horacio Martínez? Bienvenido, padre. Gracias, Antonio. El día de hoy hablaremos de un tema que sin duda los va a dejar hambrientos de conocer un poquito más. Vamos a hablar acerca de San Antonio de Padua. Lo hemos hecho en algunas ocasiones, pero no nos cansaremos de repetir cuántas cosas debemos de aprender de este gran santo. Y como un amigo decía, no es santo, santísimo, un santazo, porque el santísimo es otra cosa. Dice, es un santazo. Entonces, gracias a Dios, desde aquí, de esta ciudad de Tepatitlán, tenemos un templo dedicado a San Antonio y desde luego ha hecho que la devoción a este gran santo haya crecido y se permanezca de una manera firme e imborrable. Y de ahí que el padre Horacio nos va a comentar acerca de este gran santo, ya que él está a cargo de este templo y de esta comunidad de San Antonio de Padua en Tepatitlán. A lo mejor nos comentaría, pues a lo mejor no toda la gente sabemos quién fue este San Antonio de Padua, porque hay muchos San Antonios, de dónde era, dónde vivió, dónde se encuentra este lugar y cómo es que nosotros gozamos de esta devoción que nos llegó hasta Tepatitlán. ¿Qué podríamos decir acerca de San Antonio como para conocer un poquito de él? Bien, pues San Antonio de Padua, su nombre de bautismo, nombre de pilas es Fernando. Nació en la ciudad de Lisboa, en Portugal, y apenas cumplidos los 15 años resolvió seguir a Cristo en la orden de los canónigos de San Agustín, con quienes inició una vida religiosa e hizo sus votos y finalmente se ordenó sacerdote. Padre, a mí me gustaría, tengo un detalle que se me hace curioso. ¿Por qué con los agustinos? ¿Había alguna razón de por qué con los agustinos? Si en aquel entonces pues era difícil estudiar y de repente aquí nos mencionas que se va con los agustinos y él no es agustino. Bien, pues es algo interesante en su vocación. Desde los 15 años él ingresa pues a la orden de los canónigos de San Agustín, pero luego en el año 1220 pasaron por su monasterio algunos franciscanos que llevaban consigo las reliquias de sus primeros mártires, sacrificados para el Señor en Marruecos. Y Fernando se sintió, pudiéramos decir, electrizado, atraído por esta situación, y al contemplar aquellos sangrientos restos, pidió y obtuvo pasarse a la orden recién fundada por Francisco de Asís. Y es yo aquí, perdón la interrupción, padre, yo aquí me llama mucho la atención y lo interpreto. Nuestros caminos son unos, los de Dios son otros. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues estar abiertos, atentos a lo que sucede en nuestro alrededor, en nuestra comunidad, en nuestro medio. Probablemente Dios respeta la libertad de cada uno de nosotros y Él escogió ir con los agustinos por alguna razón, pero Dios le tenía preparado otro camino que es hacer su labor o desempeñar su ministerio con los franciscanos. Sí, San Antonio, como bien decías, es un extraordinario santo. Sus años pasados en la comunidad de San Agustín le hicieron crecer inmensamente en la parte espiritual. El silencio, el sacrificio, el trabajo, muchas horas de oración, de meditación, de conocimiento de la palabra de Dios. Eso era pues su cimiento, su base. Pero cuando vio las reliquias, los despojos de aquellos hombres franciscanos martirizados, sintió esa vocación también de dar su vida y de, sobre todo, como de decir, bueno, ellos anunciaban la palabra de Dios y han dado la vida por Cristo, ¿por qué yo no anuncio la palabra de Dios? ¿Por qué no tomo el lugar de este hermano que ha fallecido, que lo han martirizado? Entonces, a mí me parece que él sintió ese llamado de Dios a tomar el lugar de ellos y no quedarse solo con esa experiencia de Dios, sino de llevar la palabra de Dios
a África o a donde Dios le llamara. A mí otra vez me vuelve a llamar la atención algo que comentaba. Los caminos de Dios son unos. Los que tú quieres y tú quisieras, pues es ahí donde debemos de empatar, unir, sintonizar con los planes de Dios que sin duda nos los va revelando poco a poco. ¿A dónde voy? Fue atraído ciertamente por el martirio de estos franciscanos que estaban de misión en las costas de África, en Marruecos. Sí. Y estaba dispuesto a entregar su vida por la causa de Cristo. Él tenía los grandes cimientos, que era un erudito de las Sagradas Escrituras, y el cimiento de la palabra de Dios era sólido, fuerte. Y dicen algunos escritores que casi se la sabía de memoria. Digamos que sí, digamos que no. Lo cierto es que era un buen conocedor. Pero otra vez, su anhelo de dar su vida hasta el martirio, pues sí, muy bien, qué bueno. Pero Dios no le tenía preparado ese camino. ¿Por qué? Sabemos que no murió mártir y un poquito nos vas a comentar. Entonces, ¿qué pasa enseguida? Se decide, él es agustino y decide por la atracción del carisma y de la misión de los franciscanos, decide ingresar a los franciscanos, ¿o cómo le hizo? Sí, él decide entrar a la orden de San Francisco para vivir un estilo de vida de mayor pobreza. Era una época donde hubo algunos excesos en la vida de la realeza, incluso en la vida de la alta jerarquía, y entonces los franciscanos vinieron a hacer una nueva propuesta del Evangelio, es decir, vivir como Cristo vivió. El pobre de Nazaret y ahora el pobre de San Francisco, y amar la pobreza, vivir la pobreza, no desear otra cosa que hacer la voluntad de Dios, que anunciar la palabra de Dios, que estar cerca del hambriento, del sediento, del enfermo, y anunciar la palabra de Dios más que con palabras, sobre todo con el testimonio. San Antonio sabemos que une ambos testimonios, ¿no? Su palabra era muy elocuente, pero sobre todo sus milagros, que ya enseguida podemos hablar algo de ellos. Y yo digo, los milagros venían a apuntalar, a confirmar esa sabiduría que la hacía la vida como Cristo nos pide que seamos, desapegados a las cosas de este mundo, y que Él sin ningún problema la tomó, y la tomó al ingresar a la congregación franciscana, a esta orden que nos vas a comentar un poco más adelante, una orden que nace en el siglo XIII, 1200 y tantos, algo así, ¿no? Sí. Y que este siglo es un siglo de esplendor para la iglesia, porque no solamente los franciscanos emergen como una nueva primavera o un renacer de la iglesia, sino muchas otras órdenes, ¿verdad? ¿Qué nos comentarás? Sí, efectivamente, como bien dices, el siglo XIII dio varias órdenes mendicantes, entre ellos los franciscanos, con Francisco de Asís, los dominicos, con Santo Domingo de Guzmán, los carmelitas y los agustinos. Fue un siglo de mucha florescencia, de vida de santidad. Estos son los principales, pero España, Italia, Portugal, Inglaterra, hay docenas de santos en todo el mundo en este siglo. Fue un siglo de muchos santos, y bueno, estamos hablando acerca de San Antonio de Padua. Pues bien, San Antonio de Padua, este gran santo, tenemos una trayectoria de la cual estamos recorriendo. Comentamos ya acerca de su inicio en la vida religiosa, y ahora vamos a continuar este camino. ¿Qué sucedió después de este deseo de entrar con los franciscanos? Creo que es admitido. ¿Qué sucede? San Antonio, de hecho, toma el nombre de Antonio precisamente con los franciscanos, y su deseo es llevar el Evangelio a sus hermanos, llevar ese amor y esa bondad de Cristo
sobre todo en los lugares de misión en África. Y de esa manera logra misionar al norte de África, pero apenas llega a las costas africanas y cae gravemente enfermo, muy probablemente de malaria, y se vio forzado a emprender el viaje de regreso a su patria. Pero pues Dios tiene sus caminos. Otra vez la mano de Dios. La nave que lo lleva a Portugal es sorprendida por una tempestad y fue a dar a las costas de Sicilia. Y el buen clima de la isla le devolvió la salud al fraile. Y Antonio pues comprende que la voluntad de Dios es que esté ahí, en lo que es ahora Italia y Francia. Y ahí hace una extraordinaria misión, sobre todo como predicador. Sí, sabemos que hubo un naufragio. El naufragio no llegó a Portugal ni a España, llegó a Sicilia, la isla italiana. En Sicilia se queda, se recupera, pero en Sicilia me parece que ya había presencia franciscana, ¿no es así? En la isla. Sí, me parece que sí. Porque creo yo que llegó a un convento donde estaban hermanos franciscanos y a partir de ese momento ya se integra en otros planes, no los suyos, sino los de Dios. Ya estaba navegando en un camino del que el destino lo había llevado, pero él estaba dispuesto. Sí. A mí quisiera compartirles con ustedes algo también extraordinario. Este siglo XIII, lleno de grandes santos y santas, hace que se encuentren estos santos, porque San Antonio, estando ya en Italia, viaja a Asís y ahí encuentra a Francisco, el pobrecillo de Cristo, y se celebraba ahí el capítulo general de la orden franciscana. Y Antonio fue entonces destinado a morar en el eremitorio de Montepaolo, cerca de Forlì, y allí vivió en retiro, entregado a la contemplación y al estudio, hasta que un buen día predicó de repente, por la obediencia sin previa preparación, un sermón tan rico en doctrina y tan conmovedor que al punto los superiores lo destinaron a la predicación. Es interesante cómo él no pide decir, miren, yo sé un poquito de esto, quiero empezar a predicar, ¿no? Es extraordinaria su humildad y va haciendo lo que el Espíritu Santo le va señalando, ¿verdad? Sí, mencionaste algo, es extraordinaria su humildad. Cuentan algunos biógrafos que entró a la orden, a pesar de que él ya era un conocedor de las Sagradas Escrituras y había avanzado en muchas virtudes, nunca hizo alarde de sus logros o de sus conocimientos y entró y dicen que era el puesto más bajo dentro de la orden, probablemente, no sé, el aseo, el portero o algo de esto, y siendo un conocedor, un sabio de la Sagrada Escritura, él no dijo, yo no voy a barrer, no, que pongan a otro a abrir la puerta, pónganme a mí a predicar, jamás. Sin embargo, por cuestiones del destino, lo hacen predicar por algún motivo, y descubren el gran don, conocimiento, sabiduría que tenía, la elocuencia en su palabra, que dicen, tienes que predicar. Y entonces es ahí donde San Antonio obedece a sus superiores y hace lo que le piden y va donde lo manden. Sí, sí, efectivamente, desde entonces es el año 1224 y Antonio recorre la Italia central y septentrional, así como parte de Francia, provocando numerosas conversiones. Nuestro santo no vivía para sí, sino para socorrer con la palabra viva del Evangelio a toda clase de cristianos. Su palabra, como la de San Pablo, no era según la humana sabiduría, sino que se fundaba sobre el poder de Dios, que confirma sus discursos con espléndidos milagros. El pueblo se agolpaba en torno al púlpito donde quiera que predicaba. Es algo importante, pues. Nos podemos preguntar si ahora la gente está dispuesta a escuchar. Yo digo que la experiencia que este gran santo nos deja a lo largo de su vida, indudable, primero la confianza en Dios, segundo hacer lo que Dios me pide donde Él quiera,
no como yo quiera, sino como Él me ponga. Y hablando de la prédica, era uno de sus dones que había logrado y que de repente la gente se agolpaba para escuchar las prédicas. Pero ¿qué sucede cuando lo mandan a predicar a una orilla del mar y donde va a predicar y de repente nadie quiere oír su prédica? San Antonio, que vivió al mismo tiempo que San Francisco, San Antonio, pues dice, a mí me mandaron a predicar, si la gente no quiere oír mi prédica, ¿qué sucedió? Se va a la orilla del mar, se sube una barca y ¿qué pasa? Comienza él a hablar acerca de Dios y son los peces los que se arriman ahí a la orilla de la playa a escuchar ese extraordinario sermón, ¿verdad? Sí, qué cosa tan, híjole, tan sabia y tan elocuente, que los peces salieron a escuchar su prédica, ya que no había gente que piensa, no fue. ¿Y cuántos otros milagros tenemos de gente que no piensa y a través de los animales que no piensan, hacen mejor las cosas que los que sí pensamos? Y nos lo revelan sus milagros, que un poco más adelante nos comentarás. Sí, de hecho me haces recordar en aquella otra pintura donde la mula, cuenta la historia o la leyenda, de que había en un pueblo un hombre que no quería creer, que no quería respetar el valor de la Eucaristía y le quiso jugar una trampa a San Antonio. Le puso una trampa. Porque dejó a la mula 3 días sin comer. Y entonces se acerca a San Antonio trae la custodia o trae el Santísimo con él y el dueño de la mula dice, pues vamos a ver a dónde va, si se acerca a la Eucaristía o se va a comer esta alfalfa que está fresca. El hombre dijo, pues 3 días sin comer, se va a ir a ojo cerrado a la alfalfa. ¿Cuál va siendo la sorpresa no solo de él, sino de todo el pueblo? Que aquel animal hambriento se acerca a San Antonio, contempla la Eucaristía y dobla las patas delanteras. Es extraordinario. Sí, o sea, se arrodilla ante el Santísimo un asno, un burro. ¡Un burro! Digo, esto dice mucho. Cuando un burro que no piensa hace esto, ¿qué lección nos daría a cuántos hacemos cosas que hasta los animales reconocen? Sí, podríamos preguntarnos cuál es el valor de la Eucaristía, qué tiempo tenemos para hacer una visita eucarística, preguntar a quienes son adoradores de la Eucaristía cuál es el amor y qué testimonio estamos dando en la familia sobre la Eucaristía. Sin duda sabemos que la Eucaristía es el mismo Dios vivo. Pues este gran santo, que sin duda se alimentó de la Sagrada Eucaristía, de la palabra de Dios, y que vivía genuinamente una vida auténtica, queriendo transmitir al Dios vivo, no hizo otra cosa que desarrollar sus aptitudes, sus cualidades, sus dones que había recibido, ponerlos al servicio de los demás de una manera extraordinaria. Ya dijimos que era un gran predicador y que la orden lo había nombrado el predicador de la orden, ya que en ese tiempo había muchos lugares donde había muchos herejes, gente que no creía en la verdadera fe y que había que llegar a adoctrinar, a catequizar, a enseñar la fe del verdadero Dios. Este San Antonio, sin duda, fue una luz del siglo. ¿Por qué? Porque también sus sermones fueron puestos por escrito, sus enseñanzas trascendieron hasta el día de hoy. El padre Horacio nos quiere comentar algo acerca de sus sermones. Sí, mira, Toño, San Antonio fue el primero y el primero que enseñó teología en su orden y además escribió varios sermones llenos de doctrina. Se le pidió que los pusiera por escrito, tampoco fue algo que él había pensado o deseado hacer, sino otra vez la obediencia, la humildad, le lleva a poner por escrito sus sermones y a ser reconocido como el doctor de la Iglesia. Hay que recordar que doctor de la Iglesia es el título que la Iglesia les asigna a algunos grandes enseñantes o maestros de la doctrina
y que por sus escritos, su obra, su trayectoria, han merecido que la Iglesia les llame doctores por el grado que alcanzaron de conocimiento y de enseñanza. Antonio como predicador brillaba además por su admirable prudencia, por lo cual fue elegido provincial de los franciscanos de Italia. Él aceptó ese puesto para imbuir más y más a sus hermanos en el Santo Evangelio, trabajando en ellos sin darse punto de reposo. La fragilidad de la salud de San Antonio no pudo resistir tan abrumadoras fatigas y el 13 de junio del año 1231, cuando apenas contaba con 36 años de edad, rindió su espíritu al Señor. Y quisiera leer uno de sus sermones para que nos dé la inquietud de conocer más acerca de su vida, conocer más acerca de los sermones que pronunció, conocer acerca de la obra que Dios hizo a través de él. Bien, adelante, Padre, pues escuchamos este fragmento de un sermón en donde podemos nosotros descubrir la sabiduría puesta por escrito que el Señor le había dado y que sin duda llega hasta nuestros días. Y digo llega hasta nuestros días porque la Iglesia lo ha puesto dentro de la liturgia de las horas. Ese libro de oración que todos los consagrados deben de tener y orar todos los días por la Iglesia universal. En ese libro hay meditaciones de sermones y en este caso también hay de San Francisco. El sermón de San Antonio. Dije San Francisco, también hay de San Antonio, porque San Francisco no fue predicador. El sermón de San Antonio lo titula La palabra tiene fuerza cuando va acompañada de las obras. El que está lleno del Espíritu Santo habla diversas lenguas. Estas diversas lenguas son los diversos testimonios que da de Cristo, como por ejemplo la humildad, la pobreza, la paciencia y la obediencia, que son las palabras con que hablamos cuando los demás pueden verlas reflejadas en nuestra conducta. La palabra tiene fuerza cuando va acompañada de las obras. Cesen por favor las palabras y sean las obras quienes hablen. Estamos repletos de palabras, pero vacíos de obras. Y por esto el Señor nos maldice como maldijo aquella higuera en la que no halló frutos sino hojas tan solo. La norma del predicador, dice San Gregorio, es poner por obra lo que predica. En vano se esfuerza por propagar la doctrina cristiana el que la contradice con sus obras. Pero los apóstoles hablaban según les hacía expresarse el Espíritu Santo. Dichoso el que habla según le hace expresar el Espíritu Santo y no según su propio sentir, porque hay algunos que hablan movidos por su propio espíritu, roban las palabras de los demás y las proponen como suyas, atribuyéndolas a sí mismos. De estos tales y de otros semejantes dice el Señor por boca de Jeremías: aquí estoy yo contra los profetas que se roban mis palabras uno a otro. Aquí estoy yo contra los profetas, oráculo del Señor, que manejan la lengua para echar oráculos. Aquí estoy yo contra los profetas de sueños falsos, oráculo del Señor, que los cuentan para extraviar a mi pueblo con sus embustes y jactancias. Yo no los mandé ni los envié, por eso son inútiles a mi pueblo, oráculo del Señor. Hablemos pues según nos haga expresarnos el Espíritu Santo, pidiéndole con humildad y devoción que infunda en nosotros su gracia, para que contemplemos el significado quincuagenario del día de Pentecostés mediante el perfeccionamiento de nuestros 5 sentidos y la observancia de los 10 mandamientos, y para que nos llenemos de la ráfaga del viento de la contrición, de manera que, encendidos e iluminados por los sagrados esplendores, podamos llegar a la contemplación del Dios uno y trino. Hasta aquí el sermón de San Antonio. ¿Qué te parece, Antonio? Yo me quedo nuevamente asombrado, no sé usted, pero cuando escuchamos estas palabras escritas en un sermón de San Antonio, no es otra cosa que reforzar lo que siempre hemos escuchado en el Evangelio.
La fe sin obras de nada sirve. Tus sermones, tus palabras de nada van a servir si no van acompañados de obras. ¿Y cuántas veces hemos escuchado una acción, una obra? Dice mucho más que 1000 sermones. Entonces, ¿qué quiero decir? Si San Antonio predicaba esto, pero él lo vivía, él estaba él mismo acompañando esta prédica con su testimonio. Sin duda, ya escuchamos que el testimonio debe ir acompañado, que debemos dejar la escucha, lugar, tiempo a la escucha del Espíritu Santo y que debemos guiarnos por Él, no por nuestros deseos. También mencionaba no tomar lo que otros dicen para que mi prédica sea bonita y sea muy agradable al oído, pero yo no hago nada con respecto a lo que predico. Pues que el Señor nos haga entender todo esto que acabamos de escuchar, pero no solo entenderlo, bajarlo al corazón para vivirlo. Si nosotros no vivimos absolutamente nada de lo que el Señor nos dice a través de, en este caso, de este sermón, inspirado en la palabra de Dios, pues seríamos como cosas vacías, vanas, que solamente se ven por fuera, pero por dentro no tienen nada. Padre, pues es un sermón que cualquiera diríamos que es como que acaba de hacerse, ¿no? Y estamos hablando del año 28, 30, él murió en el 31, ya sabemos que no murió mártir, murió quizá por alguna enfermedad por la edad, pero San Antonio en esta gracia y en este don que el Señor le dio, nos ha llegado hasta nuestros días esta sabiduría que él supo emplear y transmitir y vivir. Padre, nos queda poco tiempo. ¿Cuánto quisiéramos que ustedes por su cuenta aprendieran en casa, vieran en internet, compraran un libro de San Antonio? Y no hemos mencionado casi nada de milagros. Y en vida le llamaban el santo de los milagros. Imagínense cuántos milagros más el Señor le concedió hacer por su medio que Dios quiso que se hiciera. Sí, uno de las grandes acciones que Antonio promovía con las mujeres que estaban ya por casarse y que no tenían para pagar su dote, él pagaba la dote o conseguía algún bienhechor para que aquella jovencita pudiese contraer matrimonio. Desde luego, porque sabía que a lo mejor el novio era un novio honesto que pudiera ser el que le conviene. Sí, pues visiten el templo de San Antonio, conozcamos más sobre la vida de San Antonio, encomendémonos a él, por favor. No olviden el día 13 de junio, día de San Antonio de Padua. Sin duda, 9 días antes estamos celebrando su novenario, y no solamente en Tepatitlán, en todos los templos donde se venera a San Antonio de Padua, y que no olvidemos conocerlo para aprender algo de estos grandes santos. Padre, la bendición para quienes nos escuchan, un último mensaje, unas últimas palabras, el tiempo se nos ha terminado. Sí, muy bien, pues hacer la oración a San Antonio de Padua. Dios nuestro, que después de haber infundido en la abundancia de la fe y el Espíritu Santo en San Antonio y un intercesor eficaz que lo asistiera en sus dificultades, conocedores por su intercesión, que seamos fieles a la enseñanza del Evangelio y que contemos con su ayuda en todas las adversidades. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo nos acompañe. Pues muchas gracias. Hasta la próxima. Misericordia.